Vamos a meditar en la palabra del Señor. Como decíamos al comienzo, la figura paterna es una figura muy importante en toda nuestra vida. Es muy importante, quizás es la más importante. Y muchas veces nosotros no le estamos dando la importancia de vida. Porque de la relación que desarrollemos nosotros padres con nuestros hijos va a depender su futuro. Cuando nosotros muchas veces como padres no nos damos ese tiempo, como padres no nos damos esa oportunidad de conversar, de dialogar, de abrazar, acariciar a nuestros hijos, de conectarnos con su corazón. Muchas veces de esas acciones que parecen intrascendentes, puede cambiar el destino de nuestra familia. En esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios. El tema de esta noche es lo que todo buen padre debe ser. Lo que todo buen padre debe ser. Y vamos a abrir las Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Vamos a ver ahí un caso bien interesante. Como les decía al comienzo, la importancia del padre. Y sobre todo los últimos versículos vamos a leer. Dice de la siguiente manera. En el versículo 32. En el segundo año del reinado de Pecal, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Este es el caso del rey Jotán. Y lo interesante, por eso le decía, la importancia de un padre. Dice que Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Hace algunos años atrás, cuando yo estaba estudiando un curso que se llama Hombría al Máximo, el doctor Edwin Luis Cole dijo una palabra que revolucionó mi manera de pensar. Él dijo esta frase: tus hijos no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Esa es una gran verdad. Muchas veces nuestros hijos no nos escuchan los consejos, las palabras que pudiéramos decir, pero irremediablemente van a hacer todo lo que nosotros hacemos. Y eso me trae a colación una experiencia cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño vivía en Comas y tenía unos vecinos ahí que le gustaba mucho la fiesta, la jarana, le gustaba mucho la cerveza. Y yo recuerdo que ese vecino, ustedes saben, cuando antes la gente se emborrachaba, se volvía muy dadivosa, ¿no? Y recuerdo que el vecino mandaba a comprar a sus hijos caja de cerveza y se iban a comprar caja de cerveza los hijos, y cuando regresaban decían: quédate con el vuelto, ¿no? Pero les recomendaban a sus hijos: ustedes nunca vayan a tomar, porque eso no es bueno. ¿Ustedes qué creen que hicieron sus hijos? Sus hijos no escucharon lo que les dijo, pero sí hicieron lo que los vio hacer a su padre. Esa es la importancia del ejemplo. Aquí en este caso el rey Jotán hizo lo bueno que había visto hacer a su padre Usías. Todo lo bueno. Si nosotros queremos tener buenos hijos, dependerá en gran manera de lo que ellos vean en nosotros como padres. Cuán importante es esta figura paterna. Es el modelo, es el ejemplo que nosotros tenemos, que vamos a heredar a nuestros hijos. Y por eso muchas veces, padres, especialmente si tienes hijos pequeños, muchas veces nosotros los padres no tenemos paciencia con nuestros hijos. Yo recuerdo cuando yo era, mis hijas estaban más pequeñas, especialmente mi hija, bueno, las dos, pero más bien interesante, ¿no? Mi hija mayor, Janet, estaba más pegada a mí en el área ministerial.
Muchas veces recuerdo a mi hija pequeñita que salía, como no, recién estábamos empezando una iglesia, salía a cantar con su mamá, aunque muchas veces ellas no querían, pero ahí mi hijita siempre ahí cantando a su Señor. Me acuerdo que cuando teníamos la iglesia, se paraba en la puerta y me pedía volante: papá, no hay folleto. Tendría unos 5 o 6 añitos. Y se paraba en la puerta y repartía folleto a todas las personas que pasaban por la puerta del templo. Y mi hija mayor me acompañaba mucho, quería estar cerca de mí en el área ministerial. Pero a veces cometemos errores. Igual pasó también con mi hija, la segunda, Febe. Ella más quería estar conmigo en el área familiar. Como yo soy un hombre orquesta, se puede decir, que hago de todo, ¿no? Parte eléctrica, pintura, de todo hago un poco. Y ahí estaba mi hija siempre acompañándome, quería estar cerca de mí, en cuanto a las herramientas. Gracias a Dios que yo ya había aprendido algunas cosas y sí le permitía estar cerca de mí. Pero muchas veces también, a veces nos falta paciencia. Y nosotros decimos a nuestros hijos: ya no moleste, por favor, anda, vete a jugar. Cuando ellos lo que quieren es imitarnos, es aprender del mejor maestro que somos nosotros. Y muchas veces no les damos esa oportunidad. Todos nosotros, hermanos, el más grande legado que vamos a dejar a nuestros hijos no son los buenos consejos. El más grande legado son los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos que le hayamos dado en nuestra vida, eso es lo que va a impartir la vida de nuestros hijos. Hay 2 definiciones en el diccionario para la palabra padre. La primera es varón macho que ha engendrado y cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Eso es una definición. Tú puedes ser un varón macho simplemente porque has engendrado un hijo. O la segunda definición es cabeza de una descendencia o familia. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar ser. Hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, hablábamos de la importancia de ser los pioneros de la fe de nuestros hijos. El ser padre, nosotros no solamente, hermanos, dejamos herencia a nuestros hijos, nuestro ADN físico, también le heredamos el espíritu. Es increíble. El espíritu. Usted me dirá: pero pastor, ¿cómo yo puedo heredar el espíritu a mis hijos? Irremediablemente, el espíritu que nosotros tengamos, eso es lo que van a recibir también nuestros hijos. Y eso es más poderoso. Nuestros hijos heredan nuestro espíritu por la manera como nosotros nos comportamos. Es decir, nuestro espíritu aflora a través de acciones, gestos, palabras. Nuestro espíritu aflora. Y si nuestro espíritu no está correcto, nuestro espíritu no está sano, eso es lo que vamos a heredar. Un padre tímido, introvertido, irresponsable, ese es el espíritu que sale de lo que está dentro, y eso lamentablemente va a heredar a sus hijos. Como yo siempre recuerdo, yo no tuve buen ejemplo de mi padre, no tuve un buen modelo de mi padre, pero hubieron algunas personas que sí me impactaron, algunas personas que sí me despertaron admiración en mí, y uno de ellos era mi tía. Mi tía era de un temperamento fuerte, pero también tenía algunos momentos de suavidad, de amor. Pero lo que yo más me impactó de mi tía fue esa decisión firme. Eso es lo que me impactó. Y siempre lo cuento porque eso lo tengo en la imagen tan presente como si fuera ahora, y eso ocurrió casi 50 años atrás. Cuando en algún momento de nosotros trabajamos en la chacra, y al mediodía de la chacra nos sentamos debajo de un árbol
y sacamos nuestro almuerzo para almorzar todos juntos. Y ahí estamos todos alrededor, cada uno almorzando. Pero después del almuerzo usted sabe que agradable es tomarse una siesta, un descansito, Y a veces nosotros, mi tía decía, ya vamos a ver, 10 minutos, descanso. Guardamos todas nuestras cositas y ya nos poníamos a descansar. Y justo cuando estábamos ya empezando a agarrar el sueñito, empezando ya a descansar, se acabó los 10 minutos. Y mi tía decía, ya es hora de trabajar. Y sin que nosotros le respondiéramos, ella se ponía de pie y se ponía a trabajar. A nosotros no nos quedaba más que levantarnos, irnos a trabajar. Ese modelo, inconscientemente yo he seguido siempre en mi vida. Es hacer lo correcto. Es hacer lo que debo de hacer. Y ese es el espíritu. Ese espíritu que me heredó la persona que me crió. Y en otros casos somos nosotros los padres. Por eso es muy importante aprender cómo nosotros los padres debemos de ser. Y vamos a ver algunos puntos. Punto número 1, un padre debe ser pastor de sus hijos. En el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice la palabra del Señor: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. El pastor de una familia, de una casa, de un hogar, es el padre, no es la madre. Muchas veces ocurre, incluso dentro del cristianismo, que hay muchos padres que dejan el cuidado, dejan la supervisión, dejan la disciplina incluso a la madre, la educación, la instrucción a la madre. Y no debe ser así. Es el padre quien debe ser el pastor de sus hijos. El padre es el pastor del hogar y las ovejas son sus hijos. Y nosotros como padres debemos de saber cuál es el estado de nuestros hijos. Preguntarle, por eso conversar, dialogar, cómo está en la escuela, quiénes son sus amigos, con qué tipo de amistades se está juntando, a qué tipo de lugares va frecuentando. Pero muchas veces los padres nos enfrascamos tanto en el trabajo o en el ministerio y dejamos toda la crianza a la madre. Eso no es bueno. Porque como digo, la más grande influencia que una persona puede tener es su padre. Por eso, padre, es tu responsabilidad. El pastor de las ovejas sabe cuáles están débiles, cuáles están heridas, cuáles tienen la pata quebrada, cuáles son las necias, y las conoce a todos, uno por uno. Nosotros tenemos que tener ¿saben qué? Miren, nuestros hijos no vienen en serie. Nuestros hijos vienen como paquete único. Muchas veces nosotros los padres tenemos la costumbre de pensar que todos son iguales. Y no es así. Nuestros hijos son únicos. Y quieren ser tratados únicos. El más grande valor que tú puedes dar a tus hijos es reconocer que son únicos y valorarlos porque son únicos, y jamás compararlo con sus hermanos. Jamás compares un hijo con otro, porque él trae buenas notas, porque él se porta bien, porque él es ordenado, porque él es responsable. Jamás compares. Eso es una manera de rechazo. ¿Saben ustedes por qué Caín mató a Abel? Así es, porque uno fue aceptado, el otro fue rechazado. Y así es como empiezan las enemistades entre los hermanos. Por eso, el buen pastor conoce a su rebaño. El pastor de las ovejas se mantiene en medio de su rebaño, huele a ovejas. Tenemos que darnos un tiempo para estar con nuestros hijos. Eso es muy importante, hermanos. Eso es muy importante. Muchas veces los que, como yo, de repente somos pastores y trabajamos a la vez,
Muchas veces damos prioridad a otras cosas y nuestra familia está en el último lugar. Y lo que menos nos enteramos es de nuestra familia. Estamos más enterados de lo que pasa en la iglesia, de la familia, de los hermanos de la iglesia. Estamos más enterados de lo que pasa en el trabajo y no estamos enterados de nuestra propia familia. Por eso debemos dar el lugar, la prioridad correcta. Recuerda, tú eres el pastor de tu hogar. Segundo lugar, el padre debe ser amigo de sus hijos. El padre debe ser amigo de sus hijos. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. El rey Saúl fue malo en muchas cosas. Fue malo en muchas cosas. Yo creo que ya está de más mencionarlo más. Fue un mal rey, fue un mal líder, fue un mal amigo, fue un mal cristiano. Pero algo hay bueno de rescatar. Fue un buen padre. Estaba muy unido con su hijo, Jonatán. Nosotros, hermanos, como padres, tenemos que buscar vincular nuestro corazón con nuestros hijos. Una enseñanza que dio hace algunos años atrás el doctor John Maxwell decía a los líderes: antes de pedir una mano para que te ayude, primero gánate su corazón. Primero gánate su corazón. Si tú quieres ser un buen padre y quieres lograr que tus hijos te obedezcan, primero gánate su corazón. Porque hay muchos padres que tenemos una relación con nuestros hijos en una relación solamente legal. Solo en una relación legal. Pero la más alta relación que podemos tener con nuestros hijos es una relación espiritual. Hay 3 tipos de relaciones, y aquí quiero mencionarlo. 3 tipos de relaciones que podemos desarrollar con nuestros hijos. La relación física es estar en la casa. No son padres que se han ido a otro lugar, están en la casa. Todos los días vienen, dejan la plata, todos los días están en casa. Están unidos físicamente, pero no están unidos emocionalmente. Y mucho menos espiritualmente. Es un cero a la izquierda. Simplemente vienen y da la plata, no se entera cómo están sus hijos, no pregunta por sus hijos, simplemente hacen actos de presencia. Ese es el nivel más bajo. El segundo nivel de relación con nuestros hijos es el nivel emocional. Son aquellos padres que están presentes y buscan relacionarse con sus hijos. Desarrollan una afinidad, tienen tiempo, saben dar buenas palabras a sus hijos, saben dar buenos consejos a sus hijos, y está bien, excelente, pero no es lo mejor, porque hay otro nivel más alto todavía, en una relación entre un padre y un hijo o hija, y esa es la relación espiritual. ¿Y cómo uno puede relacionarse con sus hijos? Puede ser íntimo, puede conectarse con sus hijos espiritualmente a través de la oración. Siempre nosotros decimos, si tú quieres ser un buen padre y que tus hijos sean buenos hijos, lo primero que tienes que hacer al levantarte, ora por tus hijos. Ora por tus hijos. El doctor Cole nos enseñó, cuando tú oras, tienes un vínculo espiritual con la persona, por la persona al cual estás orando. Por la persona con quien oras y por la persona a quien oras. La oración es el vínculo espiritual. La relación espiritual empieza con el Padre. Y somos nosotros los padres quienes tenemos que llevar delante de Dios a nuestros hijos. En vez de hablarle de Dios,
Primero hay que presentarlo a Dios, hablarle acerca de nuestros hijos, para después hablarle a nuestros hijos acerca de Dios. Qué precioso es que digan de un padre y de un hijo esas palabras inseparables en la vida. Hermanos, estos tres vínculos, el físico, el emocional y el espiritual, no son permanentes. Tienen sus altos y sus bajos. Por eso no debemos desanimarnos, porque a veces las ocupaciones, los problemas, las situaciones que se presentan en nuestro entorno, a veces nos hace descuidar de alguna de esas áreas. De repente hay más trabajo, de repente hay más preocupación o escasez económica y estamos afanados tanto en lo económico que descuidamos las otras áreas. Por eso el equilibrio, decía el doctor Edwin Luis Cole, el equilibrio es la base de la vida. Así que mantengamos siempre ese equilibrio, sin desequilibrarnos, no irnos para un lado. Hay padres que se han desconectado totalmente de sus hijos y quieren que los respeten, quieren que los amen, quieren que los estimen. No, primero tenemos que conectarnos, físico, emocional y espiritual. En tercer lugar, un padre debe ser el director del futuro de sus hijos. Un padre debe ser el director del futuro de sus hijos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El padre es el director del futuro de sus hijos. Un director de película no actúa, pero él ve el futuro de todo, él ve como si la película ya estuviera terminado. El director le muestra a los actores lo que tienen que hacer, cómo deben actuar, cómo deben hablar. Y aún las más grandes y experimentadas estrellas del cine necesitan un director. Nosotros somos ese director del futuro de nuestros hijos. Por eso siempre es bueno darles buenos consejos, siempre es bueno conversar con ellos, siempre es bueno hablar del futuro. Muchos padres a veces pensamos que el futuro es el azar. No planificamos para nuestros hijos, pero la Biblia dice que Dios, nuestro Padre Celestial, sí ha planificado nuestro destino, nuestro futuro. Ha planificado de tal manera que un día vamos a estar con Él. La Biblia dice, ha preparado morada en el cielo. Nuestra casa ya está lista. Eso hacen los padres. Ven, dirigen el futuro de sus hijos. No por obligación, primero tienes que orar a Dios. Porque hay padres que solamente dirigen a sus hijos de acuerdo a su manera de pensar, de acuerdo a lo que ellos creen, a lo que ellos saben, pero no buscan la sabiduría de Dios. Yo siempre digo a veces a manera de bromas a los padres, los hijos que tú tienes no son tus hijos. Los hijos que tú tienes son hijos de Dios. Nosotros solamente somos mayordomos de su vida. Y un mayordomo en algún momento va a rendir cuentas de lo que se le ha entregado. Y algún día nosotros también vamos a presentarnos delante de Dios. Y vamos a tener que rendir cuenta de nuestros hijos. Porque los hijos que Dios nos ha dado no son nuestros, son hijos de Dios. Y ellos tienen un propósito, ellos tienen un destino. Y es nuestra responsabilidad como mayordomos de la vida de nuestros hijos guiar hacia el propósito de Dios. Por eso no vamos solamente a hablar y hablar lo que se nos ocurra, sino preguntarle a Dios. Como un mayordomo. Supongamos que yo fuera un hombre muy rico y tuviera un mayordomo en mi casa y me voy a salir de viaje y yo dejara encargado a mi mayordomo para que cuide a mis hijos, yo le diría lo que tienen que hacer,
yo diría todo lo que ellos tienen que hacer, la tarea, el horario, la programación, todo, le dejaría eso a este mayordomo. Y cuando yo regrese, espero que mi mayordomo haya hecho conforme yo le dije. Si es que él no ha hecho conforme yo le dije, entonces no es un buen mayordomo. Y va a sufrir la consecuencia. De repente lo voy a retirar de mi casa porque no es un buen mayordomo. Igual pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos son hijos de Dios. Nosotros somos mayordomos de su vida. Y por eso tenemos que preguntarle al Padre cuál es el propósito, cuál es el destino de nuestros hijos. Y orar todos los días para que nosotros podamos encaminar hacia ese destino que Dios tiene para ellos. En todas las áreas de la vida. En la parte profesional, en la parte ministerial, en la parte familiar, en la parte moral. Eso. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia, para poder guiar a nuestros hijos hacia su destino. Nosotros somos los directores de la vida de nuestros hijos. Es como un director técnico, por ejemplo, en el fútbol. Un director técnico no juega el partido, pero diseña las estrategias y coloca a cada jugador en la cancha de acuerdo a sus habilidades. Hace cambios en el camino para que su equipo gane el partido. Nosotros somos ahí, pero tenemos que estar cerca. Ese director técnico, estaba escuchando la vez pasada a un director técnico, un exmundialista, decía que se quedaba sorprendido de cierto director en una ocasión, porque ese director técnico llegaba a la casa a medianoche, cuando menos lo esperaban, porque quería saber si estaba el jugador o no, y lo llamaba a la puerta de su casa, y le decía solamente, ¿estás bien? Quería verlo. Sí, estoy bien, muy bien, ya nos vemos. Y se iba de casa en casa de cada jugador, porque ya sabemos la fama que tienen los jugadores, por eso son jugadorazos. Pero ese director técnico no solamente se preocupaba para que en la cancha rindan bien sus jugadores, sino que también dependían de que descansen bien, dependían de que se alimenten bien, dependían de que se porten bien, para tener éxito después en el partido. De igual manera nuestros hijos. Hermanos, jamás dejaremos de ser padres. Aunque nuestros hijos sean mayores de edad, siempre es bueno el consejo oportuno. Siempre es bueno conversar, dialogar. Ya no lo vamos a hacer como cuando eran niños. A veces cuando eran niños nosotros le imponíamos, pero ahora es a través de un consejo, una conversación, con todo el respeto, porque ahora son personas mayores. Pero que ellos vean sobre todo, no solamente el consejo, sino nuestra intención. Como le digo, primero tenemos que ganarnos su corazón. Y en muchos casos tenemos que pedirle perdón, porque a veces nosotros nos hemos equivocado. Quizás en este mismo momento hay muchos padres que se sienten cortos, que no saben cómo retomar la relación con sus hijos, porque en algún momento han fallado, quizás abandonaron el hogar, quizás formaron otra familia, quizás nunca se ocuparon de sus hijos, y ya cuando la vida los golpea, les va haciendo dar cuenta cuán importante y cuán grave ha sido su error. Pero muchas veces el orgullo, o muchas veces también el desconocimiento, les impide poder conectarse. Por eso muchos padres a veces necesitamos conversar con nuestros hijos para pedirles perdón, porque en algún momento de repente hemos sido injustos con ellos. Quizás en algún momento no le dimos ese abrazo que él necesitaba. Quizás en algún momento lo rechazamos, lo maltratamos, lo insultamos y su corazón está herido. No hay nada más grandioso cuando un padre reconoce sus errores y le pide perdón a sus hijos. No hay nada más poderoso que eso. No somos perfectos. Muchos padres creen que pedirle perdón a sus hijos
no es lo correcto. Porque piensan que sus hijos le van a faltar el respeto, y eso es todo lo contrario. Cuando nosotros pedimos perdón a nuestros hijos, nos estamos mostrando que somos personas que podemos fallar. Y cuando nosotros le pedimos perdón, estamos restaurando su corazón, sanando sus heridas, desarrollando confianza, y la relación se vuelve a establecer. Por eso, quizás ahora, gracias a la tecnología, puedes escribir, de repente hay unas palabras a tu papá o a tu hijo. Este es el tiempo para hacerlo, como padres o también como hijos. Restaurar nuestra relación de padre a hijo, de perdonar. Y si alguno ya no tenemos nuestro padre, quizás ya partió a la presencia del Señor y nunca tuvimos la oportunidad de poder restaurar nuestra relación, también puedes hacerlo a través de la oración. Perdonar y restaurar, sanar tu corazón. Y por último, un padre es responsable de todo. En el libro de Timoteo 5:8 dice la palabra del Señor: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo, hermanos, es fuerte. Y está hablando a los cristianos especialmente. La gente que no conoce la palabra de Dios todavía tiene perdón de Dios, como se dice. Pero los cristianos ya conocen la palabra de Dios. Somos nosotros responsables del desarrollo de nuestros hijos. Nuestros hijos no comen nuestro apellido. Ellos necesitan de nuestra responsabilidad. Una de las cosas más tristes que podemos causar a nuestros hijos es la herida. Heridas en su corazón por la humillación, la vergüenza que algunas veces hemos pasado, por la negligencia de nuestros padres. Yo no sé si ustedes, pero seguramente que hay personas de mi generación. No sé si alguno de ustedes ha ido descalzo al colegio. Y cómo nuestros amigos se burlaban. Vergüenza. Y no sé si ustedes han ido al colegio con un zapato de plástico. Y no solamente de plástico, sino un zapato de plástico parchado con plástico. Yo recuerdo, antes había unos zapatos marrones de plástico que hacían sudar al pie. Y cuando eso se rompía porque era plástico, agarraban algo caliente, lo quemaban el plástico y pegaban otro plástico encima. Y el plástico ahí estaba todo encima. ¿O cuántos de nosotros hemos sufrido humillación, vergüenza por no llevar los útiles escolares? O a veces con un solo cuaderno tenemos que llevar todos los cursos, todas las materias. O sin uniforme. Esas son cosas que nos han marcado la vida. Y muchos de nosotros no somos conscientes de cuánto nos afectó eso. Nos afectó la vergüenza, la humillación de nuestros compañeros. Algunos sacamos fuerza y flaqueza y nos levantamos por encima de esa situación. Pero otros nos afectó en nuestra autoestima. Nos puso inseguridades. Quitó nuestra seguridad en la vida. Conozco muchos compañeros que nunca llegaron a hacer todo lo que podían haber llegado a hacer, porque justamente sus padres eran irresponsables. O a veces están metidos en vicios, alcoholismo, drogadicción y tantas cosas, otros vicios, el juego, la ludopatía, la irresponsabilidad.
Eso afecta a nuestros hijos. Y por eso, en esta noche que estamos celebrando el Día del Padre, también es un tiempo para reconciliarnos, para perdonar, para meditar, para cambiar, para arrepentirnos si no hemos sido buenos padres. Quizás en este mismo momento, muchos de nosotros, como padres, a veces ya no estamos en casa. Ha habido separación, pero eso no significa que tenemos que abandonar a nuestros hijos. Y si tú has sido uno de esos padres que nunca te has preocupado por tus hijos, quizás este sea el tiempo para buscarlos, arrepentirte, pedirles perdón, reconciliarte y cambiar. Cambia tu vida. El más grande legado que vas a dejar a este mundo son tus hijos. Y mejor que sean hijos de bendición. Por eso en esta noche vamos a orar por nosotros, vamos a orar por los padres. Como dice la palabra del Señor, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y esas tres cosas lo hace el diablo muchas veces usando a nuestros padres. Nos roba nuestro padre. Mata las relaciones con nuestro padre y destruye nuestra vida. Si nosotros de repente somos la otra cara de la moneda. No hemos tenido buenos padres. Y quizás nunca tuvimos la oportunidad de reconciliarnos con nuestro padre. No guardes rencor, resentimiento. Porque si tú guardas rencor, resentimiento, amargura en tu corazón, eso es lo mismo que vas a transferir a tus hijos. Mejor es que tú te limpies tu alma, limpies tu corazón, perdonando a tu papá, si es que no fue un buen padre. Así que vamos a orar al Señor. Le voy a pedir, por favor, si están sentados, que se pongan de pie. Incline su rostro y repita después de mí esta oración. Y si tiene a su familia cerca, abrácelo también a su familia, a sus hijos, a su esposa. Este es un tiempo para la familia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. En primer lugar, Señor, para darte las gracias porque tú sí eres un buen Padre, que nunca nos ha abandonado. Siempre has estado a nuestro lado. Has estado junto a nosotros en los momentos de crisis y en los momentos alegres. Pero también venimos delante de ti, Señor, en primer lugar para orar como padres. Porque a veces, Señor, hemos cometido errores con nuestros hijos. A veces no le hemos dado ese tiempo que ellos se merecen. Quizás muchas veces los hemos privado de ese abrazo, de esa palabra cariñosa, de esa caricia, Señor, que necesitan nuestros hijos, nuestras hijas. También, Señor, a veces hemos estado ausentes del hogar. Quizás solamente presente en cuerpo, pero totalmente lejos del corazón. Perdónanos, Señor, si ese ha sido el caso. O en otras ocasiones, Señor, no hemos dado la provisión necesaria para nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si hemos cometido estos errores. Te pedimos que nos perdones y también pedirles perdón a nuestros hijos por estas fallas, Señor, en nuestra vida. Nos arrepentimos, Señor, de haber hecho esas cosas. Pero también, Señor, como padres queremos pedirte, Señor, para que tú perdones a nuestros padres. En muchos casos hay muchas personas que hemos tenido un padre solamente de nombre, Señor. Quizás algunos hemos tenido padres que nos han maltratado, padres que nos han rechazado, padres que han estado lejos de nosotros, ausentes de nosotros, padres que nunca se involucraron en nuestra vida, nunca nos dieron un abrazo, un beso, una caricia sana.
nunca nos aceptaron como hijos. Señor, en esta noche queremos decirte que los perdonamos. Perdonamos a nuestros padres porque no sabían lo que hacían. Y te pedimos que tú los bendigas, Señor. Si todavía nuestros padres están vivos, te pedimos que tú los bendigas, Padre. Y que les dé la oportunidad de conocerte. Que les dé la oportunidad, Señor, de entregar su vida a Cristo. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias y te pedimos por todos aquellos padres que quizás en este momento están solos en su cuarto, lejos de su familia, o quizás en algunos casos han abandonado la familia. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que tú les hables a su corazón, que vuelvan a casa, Señor, se reconcilien con sus hijos. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre. Bendecimos a nuestros padres, Señor. Los aceptamos con todos sus errores, sus fallas, porque no hay ninguna persona perfecta. Y te pedimos que lo bendiga, Señor. Aquellos padres que están hospitalizados, Señor, en este momento, aquellos padres, abuelos, hermanos, tíos, parientes, que están, Señor, pasando esta dura prueba, Señor, del COVID-19, te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Y que pronto se levanten y salgan, Señor, del hospital y puedan reencontrarse con su familia. Te pedimos, Señor, que proveas para aquellos padres que están preocupados, Señor. Aquellos padres que son responsables y que están preocupados por el bienestar de sus hijos. Muchas veces, muchos de ellos han perdido el trabajo, el negocio ha cerrado y se sienten atados de manos porque no pueden proveer para su familia. Te pedimos, Señor, para que tú, Señor, abras puertas delante de ellos, que tu gracia esté sobre su vida y ellos puedan tener un trabajo, un negocio, Señor, para proveer para su familia. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, en este día especialmente, que el día de mañana puedan tener un trabajo, Señor, donde ellos puedan sentirse realizados como personas y también puedan llevar a su familia el alimento necesario. Gracias te damos en esta noche, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.